Hola, soy Braulio Escamilla. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos muy contentos y le damos la bienvenida a este ciclo de videografías. A nombre de La Última Escena, estamos realmente contentos porque tenemos un invitado muy especial. Maestro, autor, director teatral, músico. Él estudió en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1965 debuta como guitarrista en una de estas obras teatrales. Pero a partir de 1967 debuta como director teatral. Desde ahí ha tenido obras teatrales imparables, con una calidad increíble. Así es, uno de los maestros semilleros a nivel nacional. El maestro el día de hoy estará con nosotros charlando. Esta es una plática de café y gracias a él que abrió las puertas del Teatro La Libertad para recibirnos. Sí, así es. Estamos el día de hoy con el maestro Abraham Oceransky Quintero, que además en 2019 fue galardonado con el Premio Nacional de las Artes y la Literatura en la categoría de Bellas Artes. Espero que les guste. Esto es Videografías, La Última Escena. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido a su propio espacio, este hermoso Teatro La Libertad. Y gracias realmente por no solo abrir el espacio, sino su corazón para esta charla, donde muchas personas me han dicho que le pregunte sobre todo de su vida, pero muchas gracias. Bienvenido. Pues aquí estoy. Bueno, yo soy mexicano por todos lados, aunque vengo de una familia extraña, una combinación de extranjeros que se asentaron en México. Yo me desarrollé en el centro de la Ciudad de México, a una cuadra de la Merced, el mercado antiguo, donde había venta de vacas y caballos y comida y frutos, pericos, pájaros, niños, pregones de la época que jamás volví a escuchar al cambiarnos de allí, muy niño. Y pues yo creo que ahí empezó mi tendencia hacia lo artístico, porque en ese tiempo también yo veía los cuadros de Diego Rivera, veía el movimiento pictórico de la época, el nacimiento, se puede decir, de la arqueología mexicana, donde los objetos prehispánicos pasaban de ser elementos de brujería y prohibidos a ser joyas y instalarse en un museo por fin digno de la Ciudad de México. Me tocó ver movimientos políticos y artísticos muy interesantes que yo no comprendía, pero me gustaba, ¿no? En mi familia pues me enseñaron a leer, a ver el arte, a entender el cine. Cada semana íbamos a ver 5 o 6 películas, ¿no? Había cines donde daban 3 películas por el mismo boleto y pues yo fui niño adicto junto con mi hermana y mi hermano al cine y a la literatura, ¿no? Todo lo que en aquel entonces se me pegó me ha durado hasta el presente. Ha sido una suerte el haber tenido cerca de mí libros, información, diferentes idiomas, diferentes puntos de vista, más lo que era lo mexicano, ¿no? Te digo, me toca vivir mi primera infancia en el corazón de México, a 2 cuadras del Zócalo, donde está la catedral, donde están las iglesias, donde están los monumentos, a unas cuadras de la Alameda, donde los domingos pues era día de júbilo porque había payasos, había danza, había teatro, había narradores.
Y bueno, de ahí mi primera juventud, me interesa la música, me meto al rock and roll, me voy de mi casa muy temprano. Fue una suerte el decidir salir de mi casa como a los 14 años. Y empiezo a irme, me voy, conozco gente, me muevo con la música. No era bueno, en realidad nunca fui muy bueno porque no estudié música, sino nada más era lo lírico, lo que podía copiar de los discos. Todos éramos así, éramos jóvenes que buscábamos estar dentro de la temporada de nuestra vida, donde ser feliz y donde el rock and roll era lo más importante. Y bueno, grabamos discos, conocimos mucha gente, nos movimos por la República Mexicana, por Sudamérica. Finalmente me radiqué un tiempo muy corto en el norte de la República, ya por Tijuana y luego Ciudad Juárez, donde vi otro estilo de música y otro estilo de pensamiento muy rico, ¿no? La combinación de el pensamiento mexicano y americano era una sensación muy rica porque vivía en dos países al mismo tiempo. Y eso agregaba a mi manera de ver el mundo una situación de riqueza. Era difícil para un chavito el moverse ahí, pero era muy rico en el otro sentido, el de conocer gente que podía hablar dos idiomas en el mismo día, que vivía en dos lenguajes completamente diferentes, como es México y el estadounidense. Pero eso me ayudó a formar ideas sobre lo que significaba México. Durante todas las giras que tuve como músico, los artistas que conocí nutrieron también la idea de ver las diferentes capas que hacen que un artista, en el sentido de esta forma musical, de esta forma pública, de esta forma del pueblo. La música es más del pueblo que el arte teatral o la danza clásica o la danza contemporánea. El público pues le llega más lo popular y me tocó pues estar al lado de artistas incomparables del momento de aquellos años, de verlos, de ver cómo actuaban, de ver cómo se presentaban al público, de cuál era el corazón que movían. Y esto fue una enseñanza íntima que jamás he olvidado, ¿no? Por ejemplo, ver cómo el público, el rock and roll no lo bailaban, el público normal no bailaba el rock and roll, le gustaba y en las fiestas sí, pero en los espectáculos el público no se levantaba a bailar. Sin embargo, por ejemplo, con Celia Cruz, toda la masa se levantaba aplaudiendo, gritando, agradeciendo la presencia de ella. Era un sol. Y me enseñó también que el público, cuando le llegas al corazón, responde inmediatamente. Luego, bueno, yo no dejé de estudiar, porque para mí ha sido muy importante el estudio. Tuve la suerte, al salirme de mi casa, de aprender dos maneras de estudiar. Una, la que era la oficial, la que se me daba en escuela, o las escuelas en las cuales estuve, y otra, la que venía ya dentro de mi cultura de hogar, ¿no? Que era saber de pintura, saber de literatura, saber del mundo, de historia, de filosofía, de otros idiomas, de otras formas de pensar. ¿Qué hace el hombre que sea más valiente? ¿Qué hace al pueblo que se rebela? La historia de las revoluciones, de tanto estéticas como militares, como médicas, ¿no? Con los pensadores. Entonces, cuando decidí hacer teatro, yo estudiaba la final
de una carrera de publicidad. Yo iba a ser publicista. Y me di cuenta en el momento que entré a la escuela de teatro que yo no estaba tratando con la publicidad lo más humano de mí, ni lo más humano de los seres de mi era, de mi momento contemporáneo. Me di cuenta de que la publicidad me traería como consecuencia el no importarme quién era el prójimo con tal de venderle. Eso para mí fue muy determinante. Decidí que estudiar artes, en este caso el teatro, validaba mi presencia en el mundo. Que si iba a ser bueno, qué bueno, y si iba a ser malo, qué bueno, pero más de mí estaba más cerca de lo creativo, de lo artístico, que de lo publicitario, que de la idea de ganar dinero, de la idea de tener un buen coche, o de tener un matrimonio así, de casarse con una rubia maravillosa que pareciera de anuncio americano. Y bueno, dejé la carrera de publicidad, ya no me dediqué a ello, aunque creo que era un buen alumno, creo que tenía un futuro ahí. Había tenido la oportunidad de tener buenos compañeros y unas buenas calificaciones, y maestros que hasta la fecha, algunos de ellos ya muy viejitos, los considero como amigos. Cuando decidí estar en teatro, no sabía qué quería hacer. Tenía ya un desarrollo en el dibujo, en la literatura, escribía en ese tiempo poesía y hacía las canciones, y entendía lo que era lo contemporáneo en mi momento. En ese tiempo el teatro del absurdo, Ionesco y todos estos autores estaban presentes en escena. Empecé a ir al teatro. Desde antes de entrar a la escuela teatral, empecé a ir al teatro porque veía que en el teatro ocurría algo que no sucedía en el cine o en los medios que yo me movía. Es que en el teatro tenías el contacto con las personas que se transformaban en personajes, y eso era algo fascinante. Era el mejor disfraz que un joven como yo podía entender, ¿no? Ya no era el tocar una canción de otro, sino ver a alguien que interpretaba de sí mismo vidas de personajes que se perdían en el tiempo y en la distancia, pero que en ese justo momento frente a mí cobraban vida. Y dije, wow, esto es maravilloso, ¿cómo hacerlo?, ¿no? Mientras estaba en la escuela, sobre todo el primer año, mis preguntas hacia los maestros eran esas, ¿no? De cómo era que se podía transformar la psicología, el cuerpo, el alma de una persona para convertirse en otra. Y yo pensé que esto era cosa más de magia que una cosa que tenía que ver con una supuesta técnica, que conforme iban pasando los días, yo veía que mis compañeros no entraban a ese lugar, que alguno de pronto tenía un despunte y luego se perdía conforme se iba repitiendo la clase. Repetir el ensayo y repetir el ensayo se volvió una cosa como fría. No era como la primera vez, o lo que yo veía en ciertos actores o actrices, que cada vez que iba al teatro volvía a suceder el problema, la emisión de algo maravilloso. Y dije, bueno, esto es el paso de ser un estudiante a ser profesional. Descubrí en ese tiempo que no era una cosa académica, sino que era algo que se generaba en la psique y en el alma, es la misma a lo mejor, la psique y el alma, que se generaba ahí, y que ciertos actores y ciertas actrices, no todos, lograban transformar ese momento en una realidad íntima que tenía que ver
mucha relación con el público y era verdad, ¿no? Se volvía una verdad. Y dije, pues de aquí soy, quiero aprender eso. ¿Cómo le hago? Mis maestros, que en ese momento eran, considero yo, los mejores maestros que he tenido y tendré. Estaban los mejores artistas de teatro dando clases en la Escuela Nacional de Teatro. Pues estaba Héctor Mendoza, Jodorowsky, etcétera. Todos, ¿no? Todos los que te puedas imaginar. Y el que no era el mejor, casi era el mejor. Desde el maestro de danza, el maestro de esgrima, hasta el último. Incluso las personas que cuidaban y barrían la escuela eran mis maestros. Yo les preguntaba, ¿quién es el mejor actor que ha pasado por la escuela? Y me decían, Ignacio López Tarso. ¿Por qué? Bueno, porque él llegaba primero que nadie y era el último que se iba. Wow. Se moría de hambre porque no tenía dinero, pero todos lo ayudábamos a que comiera algo porque era muy buen actor. Y yo dije, claro, si eres bueno en lo que haces nunca te va a faltar nada, ¿no? Entonces dije, voy a ser bueno, pero ¿cómo encuentro el camino? Y entonces encontré un camino paralelo al teatro, que era la historia. No la historia de las guerras, sino la historia de la creación. ¿Dónde empieza la historia de la creación? Entonces pues, me fui al Génesis, ¿no? A estudiar los libros antiguos sobre el Génesis de los diferentes mundos, el mundo cristiano, el mundo musulmán, el mundo chino, el mundo japonés, el mundo hindú, el mundo africano. ¿De dónde venía la creación? ¿Qué parte del cuerpo o de la mente te orilla al conocimiento de la creación? Si es posible que un ser humano adquiera conocimientos o posibilidades o habilidades para generar creación. Y ahí empezó mi estudio sobre las diferentes culturas del mundo. Encontré que, por un lado, el México que se perdió con la conquista tenía una gran cultura, cuando antes yo no me daba cuenta de que vivía en un país que había sido destrozado por la invasión, pero que antes de eso tenía una cultura artística increíble. Empecé a revisar lo que había en los museos, en los libros que podía conseguir. Había menos libros sobre México y su cultura que libros sobre la cultura americana o francesa o italiana. O sea, México no tenía en ese momento, en los años 60, no tenía un acervo de cultura importante en los libros. Había muy poco. Asistía, por lo tanto, a las conferencias de Ángel María Garibay, que escribía sobre la cultura de México. Busqué gentes en la vida real que tuvieran contacto con la cultura de México. Y bueno, empecé a estudiar todo lo que significaba México porque yo quería ser artista de escena que tuviera que ver con México. Y un día pasé por una librería en el centro de la Ciudad de México y vi una mano, como las manos que yo había visto en México, en diferentes interpretaciones de la Coatlicue, ¿no? Las mujeres que, como las que hay aquí en el Museo de Jalapa, de las mujeres que mueren en el parto. Las manos. Y yo vi la mano y pensé que era un libro sobre México. Y no, era un libro de la India que hablaba de los mudras, de las posiciones de manos y estas conexiones con el cuerpo humano, la energía corporal, la relación con el cerebro, la producción de cambios de estado anímico por las posiciones de las manos, las diferentes posiciones del cuerpo que los hindúes le llaman asanas, donde se adquiere o se ayuda a que la conciencia aumente, o se aclare, o se presente, ¿no? La palabra conciencia yo no la tenía en mi vocabulario, porque para mí era
la psicología, lo que me había enseñado el mundo occidental, me enseñaban la psicología, pero no me habían hablado del estado de conciencia, los estados, los diferentes estados. Y para mí ese libro fue algo que me lanzó a una nueva investigación. En ese momento yo decidí ser director de teatro, hice mi primera obra de teatro, gané como el mejor director. Muchos de mis amigos se enojaron porque yo era un alumno de primer año. Estaba prohibido en la escuela de teatro que fueras director de teatro si no habías tenido una carrera previa, que hubieras terminado tu carrera y luego lanzarte a ser director, porque ya conocías más del escenario. Yo me daba por servido de que tenía conciencia de lo que significaba el público y el escenario, por lo que había vivido antes con los artistas que se presentaban ante el público y los sucesos energéticos que estos artistas generaban en el público, la vivencia que tenía el cantante o el músico ante el público, como los que eran más verdaderos tenían, que eran como eran, ¿no? Ellos no tenían más estudio que sentir mucha felicidad cuando interpretaban lo que interpretaban. Y otros no, otros simplemente trabajaban de músicos o trabajaban de cantantes. Estos no producían en el público mayor cosa. Les aplaudían, sí, porque a lo mejor la canción que cantaban era conocida, pero había unos que no, que cuando ellos se presentaban a pura energía antes de cantar o antes de bailar o antes de hacer su acto, ya tenían una emisión muy fuerte hacia la audiencia. Entonces yo no necesitaba realmente de saber cómo se montaba una obra, porque me parecía una cosa lógica. A lo mejor no era así, ahora lo dudo, wow. Pero en el momento me parecía que yo ya sabía lo suficiente como para dirigir mi primera obra y pues acerté. Usé todos los elementos imaginativos que se me presentaron, todos dieron en el clavo porque eran míos, eran lo que yo quería decir, lo pude decir. Y entonces me inicié como director. No dejé nunca, hasta la fecha, no he dejado de estudiar sobre las culturas antiguas, porque esto me han abierto fórmulas, contenidos, caminos donde puedo llegar por diferentes veredas, diferentes líneas a un conocimiento del ser humano. Me permite ver a una persona y saber cómo lograr que esa persona dé un poco más, si no más, cuando menos un poco más, porque entiendo cómo está formado, cómo fue su impronta, cómo aprende las cosas y cómo no las aprende. Para mí ninguno de los artistas que me han tocado es igual a otro. Nunca igualo el conocimiento que como maestro puedo dar, sino primero lo sitúo a los alumnos para que puedan entender cuál va a ser mi discurso, y luego cada uno de ellos tiene una preparación especial. A veces hay dos que pueden compartir una forma de conocimiento y a veces no, a veces cada uno representa un problema único que para mí pues es un placer porque descubro más cosas, y por otro lado me permite sí tener una manera de decirle o de hacerle entender o de empujarlo a que pueda lograr mayor capacidad en lo que intenta hacer. He tenido la fortuna de lograrlo muchas veces. Otras veces, bueno, pues es difícil, me tardaría un poco más o mucho más, pero entiendo, conforme han pasado los años, que el ser humano es increíble.
y que cuando el ser humano tiene el deseo, puede vencer sus incapacidades. A veces uno, como maestro, tiene que quitarse cosas de sí mismo que le impiden. Hay maestros que nunca dejan de ser el mismo, son como un retrato de sí mismos, y otros que se van modificando conforme va pasando su aprendizaje, porque el que más aprende es el maestro, ¿no? Entonces, pues es lógico que cuando enseñas tienes que hacer que el alumno también te enseñe, se vuelva tu maestro para poderle tomar lo más importante, todo lo que descubre y lo que no descubre, para que tú tengas material de darle el siguiente paso, y luego él te enseña dónde llegó, y así sucesivamente. Es como una escalera de relevos. Él sube, tú subes, él sube, tú subes, él sube, tú subes. Tú lo empujas, él te empuja. Claro. Y encontrar alumnos que te permitan eso ha sido una panacea, ¿no? He tenido alumnos que me han llevado a la gloria y alumnos que me ha tocado empujarlos hacia su mejor trabajo, su más grande posibilidad, y otros que no, que definitivamente desde que empezamos es muy difícil, está muy encerrado su mundo, tienen una idea que no modifican, ideas que no quieren desechar porque creen que es lo más importante que tienen, ¿no? Aprendizajes que no sirven para nada en su historia. Y un artista se tiene que modificar por el tiempo, se tiene que modificar por sus conocimientos, se tiene que modificar por el amor, por la desesperanza, hasta que encuentra un equilibrio. Esto también lo he aprendido de los orientales, donde el equilibrio es muy importante, mantenerte en ese lugar para poder ver con claridad lo que significa el camino de la vida. Y bueno, desde ese día que encontré ese libro con la mano, que era una especie de detente, ¿no? Y me detuve, pues tuve que aprender, he tenido que aprender técnicas de Oriente que me permiten poderlas traer al Occidente, una especie de me robo esta antropología para poder decirlo de una manera, me la tengo que apropiar y entender, desmenuzar, proyectarla hacia mí mismo, estudiarla primero yo para luego poderla descifrar, ¿no? Porque todo el Occidente está basado en reglas muy primitivas, aunque de alguna manera el arte es más o menos lo mismo en todo el mundo. El Occidente ha prohibido entrar al espíritu, ¿no? En todas las artes, aquellos que se escapan de las reglas del Occidente logran trascender, ¿no? Pintores, escritores, músicos, el que sea, cualquier artista tiene que escapar de las reglas fincadas por Occidente. Son reglas muy obvias, pero cuando entras a estudiar artes no te das cuenta de que esas reglas obvias no te permiten avanzar. Por ejemplo, el aprender de memoria. El aprender el texto o las cosas tal como lo hizo el anterior y no tienes discurso propio, ¿no? Entonces, desde la escuela al artista, sin saberlo, las escuelas están formadas así. No ha habido quien rompa las reglas de la forma en que se enseñan las artes. Las rompen después, un poco después, o mucho después, o nunca, porque no hay manera de que te des cuenta, porque quien te enseña eso es alguien a quien tú le das la oportunidad de que te diga lo más importante de ti, que es de dónde viene el arte, ¿no?
Y el arte no viene de reglas continuas. El arte es el encuentro con las nuevas realidades, con las nuevas posibilidades de tu momento. Esa conjunción de conciencia, otra vez la idea de la conciencia, con el deseo, con la belleza, encontrar la belleza, ¿dónde está? ¿No? No es algo que ya está formado. La belleza es como una flor que nace todos los días, como una gota de agua que cae por primera vez, como la mirada de alguien que te ama en el momento en que se miran a los ojos. Es algo espontáneo que tienes que capturar. Y si tú ya tienes un método, dejas de ver las miradas y dejas de ver el espíritu, dejas de ver la realidad, por decirlo de una forma clara, dejas de ver la realidad y toda tu vida vas a hacer un arte que no tiene que ver con la realidad. Tus actores o tus bailarines, tu música, siempre estarás tocando la música de Bach o bailando el agua de los cisnes o entrenando un cuerpo a la manera clásica cuando estás varios siglos después, ¿no? Cómo entrenar a los artistas de una forma contemporánea donde vivan su tiempo. Aquí se requiere un proceso de conciencia. Además, adiestrarte en lo que sucede en tu época, ¿no? Porque entre más años tienes, pues menos quieres romper tus reglas. Claro. Y las reglas del arte se van rompiendo todos los días. Tienes que estar al momento en que tus actores y tú, tus bailarines y tú, tus músicos y tú, tus autores y tú están situados en el mismo tiempo. Hay que cambiar todos los días de camino. Maestro, siempre ha comentado también sobre esto, la impronta, toda esta información que ya viene con nosotros desde el ADN, también cómo nos van educando. Sus padres, ya creo que ya traían todo eso genéticamente. Cuando usted, hablemos de la creación, usted decide crear una vida independiente al irse como músico de rock and roll, sus padres, ¿qué comentarios tenían o cómo fue la relación con ellos durante también ver el desarrollo teatral que usted tuvo y los premios? Bueno, a ver, hay un cuento de Oscar Wilde que me sirve para explicártelo. Se llama El pescador y su alma. Es un pescador que de pronto descubre que hay una sirena y se enamora de la sirena, y la sirena le dice: muy bien, puedes venir conmigo, pero tienes algo que te sobra. ¿Qué es? Tu alma. Las sirenas, la gente que vive dentro del mar no tiene alma, no tiene recuerdos, no vive el pasado, vive solamente el momento presente. Te voy a decir la forma en que puedes vivir conmigo para siempre. Toma este puñal, corta tu sombra en la orilla de la playa y deja que tu sombra se vaya. Esa es tu alma. Y entonces podemos vivir juntos. Algo así. Entonces el pescador se corta las yemas de sus pies y el alma, la sombra se separa y dice: ¿por qué haces eso? Todos los seres humanos tienen sombra, todas las cosas tienen sombra. En el momento en que tú me cortas, ¿qué voy a hacer yo? Entonces el pescador le dice: bueno, sé libre, ve a donde quieras. Y el alma se va a otros países, va a otras culturas, regresa y le cuenta, mientras el pescador vive con la sirena absolutamente en la felicidad. Cuando uno decide morirse o se va a morir, uno se muere. Yo hice eso, yo me morí. Yo cambié todo por ser yo. No todo el mundo lo hace, yo no sé si hice bien, pero yo sí rompí las reglas sociales, amorosas de la familia, la cercanía o la lejanía que hay con los ancestros. Lo hice porque creí que la única forma de llegar a donde quería es no tener ningún peso que me detuviera. Algo así como cuando un monje decide encontrar a Dios, que deja todo
para solamente tener un solo camino, no muchos, ¿no? No tener el problema económico, no tener el problema de la casa, no tener el problema de la hermana, del papá, de los hijos, no tener ese problema, ni tampoco esa forma social. Es una cosa muy difícil de aceptar, pero si eres monje, pues eres monje. Tienes que separarte de las cosas para dedicarte a algo que en su momento, cuando lo descubrí, era muy confuso. Descubrí que tenía que ser un artista en todos los sentidos posibles, indivisibles de la vida. Entonces yo tenía que separarme de la familia, de la forma social, del pensamiento común, de los amigos, para estar en completa desventaja con el mundo, pero en completa cercanía a mí mismo. Yo lo vi al principio como una cosa de ego, de decir, es que me quiero mucho y por eso quiero hacerlo. No, al contrario, después me di cuenta, poco tiempo después, que lo que estaba haciendo me permitía dedicar toda mi conciencia, mi mente, mi corazón al punto donde me iba a mover. No valdría la pena llegar solamente con una parte de ti. Es como, o te mueres todo o no te mueres. O cambias todo o no cambias, ¿no? No puedes cambiar tu café, ¿verdad? Si es café, le tienes que quitar todo el café para que deje de ser café. No puedes cambiar un sábado por un domingo, ni las alas del ave por una concha de tortuga. Ese cambio requirió de mucho dolor, mucha pérdida. Perdí todo, he perdido todo, pero he encontrado al artista. Vivo muy a gusto con él. A lo mejor la gente que me quiere no está muy feliz de que yo sea un monje. En ese sentido, mi religión es el teatro. Allí me he encontrado con los demonios y con los dioses. Allí me he encontrado a mí mismo y allí me he perdido. De otra manera no lo hubiera podido hacer. Sobre todo en esta vida. Una vida muy difícil. Estoy en un siglo. Ya voy en el segundo siglo. Nací en el siglo XX, ya voy en el siglo XXI. Nací en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y desde que nací hasta el día de hoy, los seres humanos no han dejado de hacer guerras. Sí. Yo dejé de hacer guerras ya. Me convertí a mi propio gusto y a mis valores. No tomo valores de otro ahora. No es que sea anarquismo, sino simplemente observo desde la plataforma que me he construido, la lancha en la cual me dirijo a la nada, porque moriré, ¿no? Pero no arrastro a la gente a mi pobreza. Algunos sí, me acompañan cuando soy muy pobre, y cuando tengo dinero, pues también me acompañan. Nunca me ha preocupado el no tener, sino me ha preocupado el no llegar, el no hacer, el no tratar de contrastar la idea de que la vida también es una obra de arte. Me concibo de esa manera. Trato de hacer que mi conciencia se vuelva una obra de arte que yo pueda al último día de mi vida decir, me quedó bien, ¿no? Lo logré. Claro, vivo en el mundo, no puedo apartarme de la política ni de los sucesos de la vida, pero los veo desde otro ángulo, los veo con la posibilidad de que todo puede mejorar, porque ya encontré también muchos valores de cómo mejorarlo. Al salirme de toda la vida convencional
de no importarme el dinero, ni tampoco importarme la política, ni importarme, pero también me interesa que los seres humanos que logro tocar, que me permitan tocarlos, que me tocan a mí también, porque hay un intercambio mucho más claro cuando no defines la vida como hoy o mañana, sino que es solo un día interminable, es el mismo momento, solo el presente, no depender y lograr que todas las cosas que yo pueda tocar les vaya mejor. Hay una frase que me gustó cuando le dieron el premio en el 2019 que resume mucho. El arte, usted lo comenta, el arte es aquello que ayuda a la humanidad a entenderse a sí misma, pero también aquello que ayuda a hacer un futuro mejor. Sí. Desde este ángulo, ¿usted pensaba ya eso cuando creó estos espacios teatrales? Sí. La idea de hacer espacios teatrales no es hacer un lugar de venta, no es hacer un negocio. Muchísima gente hace espacios de danza o de teatro como una manera de negocio. Y entonces todo es un fracaso artístico. Te voy a explicar por qué. Porque cuando el artista que llega a un espacio tiene la esperanza de encontrarse a un hermano, a un compañero, a un amigo, o amigue, o amiguí, ¿no? Alguien que coincida contigo, que te va a dar oportunidad. Cuando el teatro se vuelve un negocio, el arte se vuelve un negocio, ya no hay amigos, hay sistema económico. Y al haber sistema económico, no hay finalidad. La finalidad es ganar dinero. Si pierdes un centavo, cortas esa pérdida. Y en el arte, en la vida real, mis células están muriendo en este momento. Claro. No las puedo contabilizar. Son infinita cantidad de células que mueren instantáneamente cada instante. Y otras despiertan y viven. Bueno, el arte es el lugar ese donde las cosas despiertan. No puedes estar cobrando por eso, aunque de alguna manera el público paga por entrar a ver tu obra de teatro. A veces hay público que llega y dice, yo no tengo dinero, no paga, ¿no? En mi teatro, eso sucede en mi teatro. A lo mejor en otros teatros no, nunca lo he logrado. Llego a un teatro y digo, no tengo dinero, no me dejan entrar. Aunque sean teatros que ganan mucho dinero. Entonces, el arte es algo que en sí mismo se puede vender en mucho, en poco o en nada. Todo depende cuál es la finalidad. Según Kandinsky, la finalidad del arte es el arte. Allí completas toda tu función vital que tienes en tu promedio de vida. El momento en que logras que el arte que tú haces sea universal, al menos por un momento, al menos por un trazo, al menos en tu mente, al menos en tu corazón, que sientas que eso que hiciste se vuelve universal, no lo podrías pagar con todo el oro del mundo. Me imagino que el descubrimiento que tiene Einstein en el momento en que hace su fórmula sobre la masa, ¿no? Qué simple, MCX, ¿no? Qué simple poder llegar a esa síntesis de pensamiento. Lo podemos ver y entender, ya los niños lo pueden entender, pero a él le costó toda la vida el renunciar a todo otro pensamiento que no lo llevara en ese camino. Entonces, el arte puede producir dinero, es una de las minas de oro de la cultura, ¿no? Hay obras de arte que se venden millones de millones de millones, obras impagables.
ahorita me acordé de una historia que sucedió en Japón. Había un tazón de porcelana con oro que causó una guerra donde murieron miles de personas, todo por un tazón que se robó a alguien. Y de ahí viene una anécdota donde aquella persona que lo robó, que era un ladrón, se mete a un teatro para esconderse y les enseña a los actores a robar el vestuario sin que se tengan que ellos moverse con dificultad para quitárselo. Entonces, esta técnica de quitar la ropa o las armas en escena, de esconder la ropa y poner otra, es una técnica que este ladrón inventó para el teatro. Y aquí reduce mi idea. El arte produce una manera de entender la vida de una manera que no es religiosa, de una manera que no es económica y de una manera que ayuda a la sociedad a entenderse a sí misma. O sea, en realidad nacimos desnudos y nos vamos a morir desnudos. Nacimos solos y nos vamos a morir solos. Ese lapso de tiempo entre la vida y la muerte es un lugar de encuentro, no un lugar de pérdida. El arte enseña el encuentro, no la pérdida. Entonces no vale la pena tratar de buscar con tu teatro la fortuna, sino lo que hay que buscar con el teatro es la permanencia. Permitir que haya espacios artísticos para que la gente, el humano, se desarrolle en cualquiera de sus modalidades, nada más como persona civil o como artista. Pero al desarrollarse dentro del término artístico, la persona respeta la vida, ¿no? Todo artista respeta la vida. No hay un artista, si lo ves en la historia, los buenos artistas nunca han matado. Nunca han sido generales en una guerra o han destronado a un rey. Pueden destronarlo con sus temas, pero no con las acciones. Así es. El venir a Jalapa en 1985, después de haber creado Teatro Estudio T en la Ciudad de México, fue un cambio muy radical para usted. ¿Por qué lo decidió? ¿Por qué Jalapa, siendo que usted conoció como músico toda la República y vio que hay otros estados donde pudiera haber tenido una permanencia o un bienestar más grande que en propio Jalapa? Bueno, la idea de sembrar no es que te pongan un huerto y tú vas a sembrar en el huerto. La idea de sembrar es una idea muy antigua. Hay que sembrar donde se necesita. Aquí hay una universidad que tiene una compañía de teatro. Hay muchos grupos de teatro. Hay actores, escritores, escenógrafos, mucha gente de teatro. Pero no había un disidente como yo. En otros lugares hay disidentes, ¿no? En Guadalajara, en Monterrey, en el norte de la República hay muy buenos, en el sur. Pero en Jalapa no había. Había solamente el pensamiento que generaba la universidad. Entonces yo dije, bueno, voy a Jalapa. Mientras venía para acá, robaron todas mis pertenencias en la Ciudad de México. Me dejaron en la miseria. Llegué a Jalapa con 370 pesos. Wow. Alguien me prestó un coche para traerme lo que había quedado del robo y cupo en el coche. Yo con eso llegué a Jalapa, con 370 pesos y lo que cabía en un coche. Y sin ropa, se habían llevado todo. Y mi idea de no importarme la riqueza no me hizo buscar trabajo, sino pude conseguir para pagar una renta, un mes de renta, en una propiedad que estaba aquí en el centro de la ciudad.
pagué el primer mes y prometí pagar antes de que se acabara el mes siguiente. Y así estuve haciéndolo, abrí clases, vendí cosas, pedí dinero prestado. No creas que la gente me prestó. Sí, lo que. ¿No? Había días que era una tortilla o dos y otros días donde había pescado. En ese tiempo yo era vegetariano y tuve que cambiar mi dieta porque era muy difícil, sin estufa ni nada, cocinar. Y entonces pues tuve que regresar a comer todo lo que hubiera, ¿no? Tampoco quería recurrir a mis antiguas amistades porque era decir, estoy perdido, no tengo posibilidad, y yo creo, como ya te lo expresé durante toda esta plática, que si te quedas solo, eres autorresponsable. Y entonces, bueno, hice todo lo necesario, lavé excusados, los sigo lavando, ¿no? Construyo cosas para los demás, los dejo habitar, algunos me pagan, otros no me pagan, a veces pago para que estén, obligo a gente para que llegue, a otros los dejo ir porque es lo mejor que les puede pasar. Y he podido sostenerme durante estos largos años, casi 30, aquí en Jalapa, tratando de ser independiente. He pedido ayuda, no he sido atendido. La última fue hice el teatro de la Facultad de Teatro, el primero que tuvo, allí en Sebastián Camacho. Luego hice Teatro Estudio T, luego hice La Carpa, y luego ahora Teatro La Libertad. La Carpa también se llamó La Libertad. Sí. Y en todos los lugares he tenido que dejarlos porque o no tengo para pagar, o las instituciones que tendrían que haber apoyado no apoyaron, o me dijeron cosas que no se cumplieron, ¿no? Como prometerte, te vamos a ayudar porque ahora te quitaron el teatro y te vamos a ayudar. Y pues no, hasta la fecha no es cierto, porque al ser independiente soy considerado no sé qué, pero también el abrirte el silencio es una manera de represión, ¿no? A no proyectarte, a no ayudarte, diciendo, oye, este cuate es bueno, o tiene una idea diferente, o puede enseñarnos cosas que no se enseñan de manera lineal. Claro. Como debiera de ser, porque ya el debiera de ser lo descubrí desde hace 50 años, que no solo en México, sino en muchos lugares del mundo occidental enseñan como enseñarían en la época de la censura, ¿no? Donde al artista se le considera mago o brujo y eso atenta contra el sistema. Pues así quemaron a varios genios de la física, de la química, de la matemática, de la astronomía. Los quemaron porque no estaba dentro de los cánones que en ese momento se movían. No se ha cambiado la historia, el arte no lo han sacado de ese lugar, se enseña igual que en aquel tiempo. Claro, la diferencia está que unos años antes el sistema producía a un Leonardo da Vinci y unos años después a ciegos. Dejaron de ver. No han cambiado el sistema porque los estudios, pues se estudia la misma línea, ¿no? Se estudia que la voz, se estudia que el aprender de memoria, se estudia que hacer calistenia o hacer músculo significa danzar, ¿no? O bailar clásico significa que ahí hay un bailarín, ¿no? No hay una creación más adelantada dentro del sistema, al menos,
no solo en México, insisto, no solo en Jalapa. Entonces, para mí vivir en Jalapa es ser una roña, un hongo maligno para mucha gente, porque además pues no me muevo en el medio, porque no es mi medio no es lo convencional. Yo busco el medio que sea extraordinario. A los que considero mis amigos los considero extraordinarios, porque pues, va mi vida de por medio, no mis ideas, porque ya compartir mis ideas significa que tener oyentes o que compartan o compartan conmigo nuevas experiencias, pues a veces es difícil. Y trato de ser inocente, trato de oír y de entender todo lo que me dicen y lo aplico, porque también de esa manera oigo a los niños cuando me dicen cosas, ¿no? Un niño una vez me dijo, ¿para qué tienes bigote? Y le dije, para dejar de ser menos feo. Él me dijo, pareces perro. Y yo le ladré y se asustó. Digo, ¿ya ves? Para eso sirve el bigote. Y para mí fue una enseñanza que el niño me reprobara, pero también enseñé que ese bigote puede asustar, ¿no? O sea que compartimos un momento emotivo, a mí casi me hace llorar, porque como le digo al niño que traigo un bigote, porque es una defensa, o que es una careta, o que es una máscara, ¿no? Me diría, quítatelo, y le diría, no sé si me lo quiero quitar, ¿no? Maestro, hablando de compartir, ¿cómo fue su experiencia al dirigir la Facultad de Teatro, pasar por ahí? Compartió muchos procesos y muchos pensarían, ¿por qué no regresa ahí? ¿Por qué si aquí hay una fuente, pues, de donde poder compartir todo esto, poder seguir? Yo sé que, bueno, aquí está la escuela, ¿no? Sí. Yo siento que en el momento en que llegué a la Facultad de Teatro era un break. Estaba rota, desmantelada. No tenía una ideología, no tenía apoyo. Lo primero que se me ocurrió fue hacer un teatro dentro de la facultad. Mi primera generación, la mayoría de ellos han hecho una carrera. Entré cuando había muchos maestros que no tenían por qué estar en una facultad de teatro, y duré un año. En ese año traje conferencistas de todo el mundo. Se editó el libro de Eugenio Barba, La anatomía del actor. Traje a Eugenio Barba que diera conferencias. Traje a los mejores que había en el país para que dieran conferencias. Y sin embargo fui reprobado por eso. Y bueno, pues lo mejor acepté que me tenía que ir porque yo no tenía nada que ver con la facultad. Y me fui, ¿no? Fue entonces que decidí quedarme en Jalapa. Como la espina que se queda clavada en la lengua cuando muerdes la tuna por el lado equivocado. No como una lección para nadie, sino para mí mismo. Sentí que si yo me iba, las cosas iban a regresar a ese lugar, a ver una desecho. Y entonces, como lo primero que hice fue hacer un teatro, lo segundo que hice fue hacer otro teatro, y otro teatro, y otro teatro. Y no importa dónde estés, a mí no me importa dónde estoy, siempre habrá seres humanos, artistas, que tengan que ver contigo, donde quiera que estés, porque el mundo está lleno de valores. Yo no digo que la escuela de teatro no sea un semillero de valores, sino digo, yo me hablo de mí. La escuela de teatro fue para mí un año muy divertido, muy emocionante, aprendí mucho, pero ya no tenía yo nada que hacer allí, no era mi camino, ¿no? Ya había dado clases antes en otras escuelas y según yo me había ido muy bien,
he dado clases en el extranjero, según yo me va bien, y aquí me costó mucho trabajo. El nivel que yo podía dar no lo tenía la currícula, había que hacer una, fui a lo mejor incompetente en lograr una currícula general para una facultad, yo solo, estaba abandonado, no había apoyo de la comunidad, y pues yo sentí que estaba a contrapelo y en realidad estaba a contrapelo. Y bueno, me sirvió para entender que donde haya que sembrar, hay que sembrar. Y aquí sigo, sembrando, ¿no? En el momento en que aquí ocurran otras cosas, a lo mejor me puedo ir a otro lugar. Yo tenía en aquel entonces una metáfora que es la de Juanito Manzana. Hasta Walt Disney hizo una película de eso, ¿no? Del cuate que va sembrando las semillitas de las manzanas que se come y luego regresa después de muchos años y ya hay comunidades, pueblos, ciudades alrededor de los manzanos. Porque la gente se agrupa donde hay alimento. Yo he tratado hasta el día de hoy, o mañana, o hasta que se me permita, el tratar de dar un alimento diferente. Cuando se plantaron manzanas nadie las conocía y abrió otros canales. La mayoría de la gente en Jalapa y en muchos lugares de la República, y me da pena decirlo, pero del mundo, repiten mis ejercicios, los que yo enseñé. Llevo 50 años enseñando. O sea que cosas mías están en Australia, en Inglaterra, en Nueva York, en muchos lugares, en Alemania. Ejercicios que yo hice hablan de los mismos temas que yo hablo, de la imaginación, ¿no? De cómo mover el cuerpo, etcétera. Los mismos temas, a lo mejor no los desarrollan, pero ya hablan de ellos. He visto y oído algunas tesis de gente que ha egresado de algunas escuelas de arte, donde toman, no lo dicen porque no saben de dónde viene, ¿no? Por eso hablo de la idea de sembrar. No importa de dónde viene, ya hay, ¿no? Y si ya hay, esto significa una mejora. Claro. Y de eso se trata de mejorar la vida, no adueñártela. Hace rato comentaba sobre estos libros también que no existían hace 50 años, ¿no? Tanto de antropología, historia, como teatrales también. Una de las preguntas que me han hecho también es, ¿usted ha sentido algún cambio en los procesos de los artistas escénicos dependiendo las generaciones? Que digamos, bueno, es que ahora son mejores porque tienen el internet, o ya hay más libros que no existían hace 50 años. ¿Se siente una mejora o hay diferencia o sigue siendo el mismo trabajo, el mismo proceso? A ver, voy a poner un ejemplo. Sí. En 1964, 63, fíjate, me tocó ver la compañía de teatro de Francia. Traían un Cyrano de Bergerac, una obra que no sé si la conocen, pero bueno, se llama Cyrano de Bergerac, que es basada en la vida de un hombre que sí existió, que era espadachín y amante del teatro. Obviamente la vimos en francés, nadie entendía francés. El teatro estaba absolutamente lleno, porque era la compañía francesa. En 1967 o algo así, me tocó verla con Ignacio López Tarso. Y el teatro estaba lleno porque los que habían visto la compañía francesa y luego vieron a López Tarso en escena, en español, con un buen actor, con una buena producción, un teatro convencional. Era teatro convencional, muy bien hecho. López Tarso no hubiera dejado que hubiera estado mal. En ese momento era el mejor actor que había en América Latina. Posiblemente había otros en Argentina, pero con la fama que tenía López Tarso era suficiente para que el teatro se llenara sin necesidad de publicidad. Entonces se llena el teatro, la gente ve
un montaje extraordinario. Y aquello que habían hecho en una sola función o dos que dio la compañía francesa, la vieron 3,000 personas. López Tarso metía a la semana 5,000. O sea que el avance que tuvo el público respecto al Cyrano de Bergerac es un ejemplo nada más. Está determinado por lo que ocurre con la sociedad. El éxito no es de López Tarso, es de la gente. La gente tiene éxito. O sea, la gente cuando va a ver teatro o cine, cuando decide ir a ver cosas que lo renueven, artistas que se renuevan, aceptan que hay artistas que tienen capacidad y se renuevan, entonces mejora todo. Por ejemplo, cuando en Hollywood nace un artista importante, como Phoenix, por ejemplo, ¿no? Este que hizo El Guasón. Su mejor película no es El Guasón. No. Pero otros artistas entienden cómo lo hizo. Si no están en la misma escuela que él o en la misma línea, se entregan. Dicen, es que este es el negocio próximo o la forma en que el público va a entender porque a él lo entienden. Él habla con sentimientos y emociones que la generación que lo está viendo lo entiende. Entonces los artistas varían, hacen una variación, los directores, los escenógrafos, los escritores, la productora que hace la nueva película va a tener algo de Phoenix porque eso va a abrir un mercado. Esto no sucede en el teatro. Algunos casos como el que te cuento de Cyrano de Bergerac han sucedido en México, como Carlos Ancira, hacía un actor muy raro porque hablaba feo, él era feo, era chistoso y de pronto era maravilloso que fuera tan raro en escena, pero los actores no podían hacer eso porque no eran tan feos. Todo actor quería sentirse guapo y hermoso como artista de no sé dónde, como Adonis, pero Carlos Ancira era feo. Todas las funciones de Diario de un Loco, en toda su vida las llenó. Sin embargo, hay actores muy guapos, muy bien peinados, muy bonitos, que no llenan ni 2 semanas. Ahora la moda es hacer 2 o 3 funciones, porque los espacios teatrales no te dan más tiempo. Claro. Porque los espacios teatrales pertenecen a los gobiernos, no pertenecen a los artistas. Y esta es una falla de un sistema político no solo de México, sino que viene desde 1800 o antes para acá, donde los teatros, como son monumentales y puede caber allí mucha grilla o muchas cosas, las ha tomado el gobierno. Hay otros lugares del mundo donde los teatros se los dan a los grandes artistas, como Peter Brook, ¿no? Le dan su teatro, le dan una lana, a él le permiten manejarlo, dirigirlo, acomodarlo, y entonces hay un movimiento que va a permanecer por siglos, a lo mejor, como lo hizo Shakespeare con el Globo. El Globo sigue en Inglaterra. Fíjate la visión de continuidad. Sigue el teatro No en Japón, sigue el teatro Kabuki en Japón, sigue el teatro en China, sigue el teatro en la India, pero en América Latina o en América total y en muchos lugares de Europa no siguen esos teatros, no siguen los caminos que un artista o varios artistas pueden generar. Entonces, ¿cómo puedes cambiar el pensamiento? Pues tienes que enseñar a la gente que hay que cambiar el pensamiento. Tú mismo tienes que cambiar de pensamiento conforme van pasando los años. No cambias tu ideología, cambias la manera de expresarlo. Si yo decía antes, oye, hay que estudiar la técnica de las manos, ya que hablé de las manos, la técnica de manos, ¿qué quieren decir las posiciones de un ser humano cuando está así, o está así, o está así, o está así? Eso está generando en tu cerebro un cambio de psique y un cambio energético
que se ve, ¿no? Es como cuando un pollo tiembla, pues sabe que lo van a matar, ¿no? Así uno ve la mano de alguien, las manos de alguien, y uno sabe en qué estado está, o cómo están los pies, o cómo cruza la pierna. Son datos que la policía sabe, ¿no? Cómo se siente una persona, dice, ese es narco y ese no. ¿No? Cómo te mira, no he fumado mota, ¿no? Pues sabes que sí fuma mota, ¿no? ¿Comprendes? Sí. Entonces, todos esos datos no aparecen como una forma de instrucción. Nosotros no revisamos la historia más que la historia que nos dicen que tenemos que revisar. Y no revisamos la historia como caminando por ella, viendo toda la historia de la humanidad que está aquí frente a nosotros. Tú mismo, ante mí, pues yo te puedo ver como alguien prehistórico o como alguien del futuro. En ti mismo viene toda la historia, lo que llamamos la impronta. La historia de tu sociedad, la historia de tu cultura, la historia de los que están antes y después de ti, de tus padres y de tus hijos. ¿Qué les enseñas y qué no? Yo puedo saber por cómo traes la camisa lo que les dices, ¿no? Y tu niño o niña va a tener la camisa por fuera porque te la ve a ti, claro. Y eso va a correr en la siguiente y en la siguiente. Y no sabe ni por qué. Entonces los teatros han seguido ese patrón. Lo vemos desde el grupo más económicamente poderoso de México, hasta el estudiante quiere tener una producción de ese tipo y no se fija por los contenidos. Claro. Cómo el contenido se genera para que llegue, no es la representación de una obra, es la creación de un discurso. O sea, no se trata de representar obras, se trata de crear discurso. Donde vas involucrado tú, los hijos de tus hijos y tus padres y los padres de tus padres. Así como decía este cómico mexicano, donde lo van a ver los hijos de tus hijos y los padres de tus padres, ¿no? El arte es un discurso que, si no es arte, deja de ser discurso. Esto no emociona a la gente. Le puede gustar, pero no le emociona. La emoción no quiere decir que llore o grite. La emoción quiere decir que tampoco entienda. Aunque lo entienda, hay algo en su interior que dice, hay algo que no estoy entendiendo. Le falta crecimiento. A la persona le falta crecimiento, no a la obra de arte. Hay mucha gente, te aseguro, que van a ver la Mona Lisa y dicen, no le entiendo por qué esta obra es importante. Pero ven un Mickey Mouse y, ¡ay, qué bonito Mickey Mouse! Yo quiero 4, ¿no? Porque es la educación. Así es. No estamos educados para sorprendernos, para asustarnos. Hay que educar a tus hijos para que se asusten, ¿no? Hay que educarlos para que se sorprendan, para que reconozcan lo que es la sorpresa ante lo desconocido, que puedan aquilatar el valor del miedo y del placer, que sepan lo que significa cuando algo es un impulso sexual o algo es un impulso de violencia. Entonces, como nos están cuidando todo el tiempo para que no lo hagamos, obviamente en el teatro se refleja eso. Entonces, muchos de los grupos de teatro o de arte, en la danza, en la música, solo repiten partituras, hueseros de la danza, hueseros del teatro. Entonces, claro, te contratan en un teatro y te dan 2 días, porque eres un huesero. El que no es un huesero dice, yo no entro a tu teatro. Prefiero no hacerlo en tu teatro. Entonces los gobiernos se están quedando vacíos, ¿no? En todas las ciudades de la República Mexicana los teatros importantes están cerrados. Están cerrados por lo mismo, porque nadie quiere arriesgarse a perder dinero, incluso el mismo gobierno. ¿Cómo va a perder dinero si mete un grupo y no va a ir gente? Nosotros tenemos 4 agentes, 8 agentes de público en esta pandemia. Nos permitieron estar. Tenemos todas las medidas de seguridad. Nos importa la conciencia de los que vienen, claro, no su dinero.
es conciencia. El arte es conciencia elevada. No es una cosa sacerdotal ni política. Simplemente es aquel que te da su atención y tú le tienes que decir algo, le tienes que decir lo mejor que puedas, como tu existencia y la de él coinciden en lo bueno y en lo malo, o cómo puedes ayudar al otro, o él te dirá cómo tú puedes hacerlo mejor. El diálogo, ¿no? Es conciencia. A lo largo de estas décadas he podido disfrutar de varias puestas en escena suyas y me llama la atención ahorita todo lo que está comentando y que estamos en medio de, o al final o al principio de esta pandemia, pero me sorprende mucho cómo retoma, me tocó ver esta última puesta en escena, la más reciente, cómo retoma el tema del amor, que podría pensarse que es un tema que ya todo el mundo ha hablado, ha estado, es un tema súper pasado, visto. ¿Por qué retomarlo ahorita? ¿Por qué hablarlo en plena pandemia? ¿Por qué para Abraham Seransky es importante ahorita? ¿O siempre ha sido? Sí, siempre ha sido. El primer problema que tienes en la vida es el problema del amor. Teta o no teta, ¿no? Si te dan teta, tienes un contacto con el amor. Y si no te dan teta, tienes un contacto con tu soledad. También en soledad puedes amar, claro, desde lejos, ¿no? El amor no es la necesidad del otro, sino la no carencia, ¿no? Entonces, el amor es muy importante. Hasta hay una canción que me gusta mucho que dice que el amor hace dar vueltas al mundo. Es lo que hace que el mundo gire, que cambie todo. Precisamente la idea del cambio es lo que hace el amor. El amor genera cosas, genera destrucción y genera vida, ¿no? Genera cambios y también no permite que más mal se adueñe de la vida. Porque el mal es algo que no es que sea el mal, sino que la destrucción, así lo llaman los hindúes, el acto de Kali, ¿no? Que tiene que haber alguien que destruya para que las cosas evolucionen. O sea, hay algo que siempre tenemos que destruir para que crezca otra cosa. Limpiamos el terreno para que haya una planta mejor, en fin, ¿no? El crecimiento es una destrucción. Destruyes tu infante para ser un adolescente, destruyes tu adolescente para ser una persona independiente, ¿no? Siempre estamos destruyendo para construir un algo. Pero la idea del amor viene en ¿por qué? ¿Cómo es mejor? ¿No? ¿Cómo destruyes al niño para que se vuelva un adolescente? Tiene que haber un paso en el corazón y en la conciencia para que ese niño al crecer tenga un acto evolutivo. No solamente pasa de una edad a otra siendo deficiente, ¿no? Ahora abandonamos a los hijos ante el teléfono, le das el teléfono para que se entretenga, cuando lo que necesita es tu caricia o tu golpe o el contacto vital que significa la otra persona, la otra edad, para verificar que existen de una manera eficiente en esta vida. Entonces, el amor es eso, es la demostración de lo eficiente. Entonces, yo en las obras de teatro incluyo el amor físico, incluyo el amor a lo extraño, que no te dé miedo las otras posibilidades de percepción, ¿no? A la gente le da miedo oír un ruido en el espacio negro de la oscuridad, y para otros decir, wow, sonó un bote que se cayó porque una cucaracha pasó encima. O sea, tu visión mental puede ver eso. Claro. Pero la costumbre, la mala educación permite que la persona vea cosas terribles, las que se puede imaginar. La mente es increíble, puede imaginarse lo que sea. Y aquello que imagina se vuelve real.
Así es también el acto de la creación. Te puedes imaginar, porque ahí empieza la creación del universo, en que alguien imaginó el universo. Algo se imaginó a sí mismo, como decían los mexicanos. Que eso es bien bonito, ¿no? Que Dios es aquel que puede imaginarse a sí mismo. La imaginación como base del amor. Una de las cosas que hace más brillante la relación entre las personas es el imaginar a las personas. Si tú te imaginas a alguien, es porque te gusta. Y entre más lo imaginas, más te gusta. Y entonces las sustancias que van a hacer que esas dos personas tengan relaciones, porque si no hay sustancias de por medio, no hay relaciones. No emitimos ni recibimos emanaciones de las otras personas. Y sí, podemos recibir las personas que no nos quieren. También debes estar abierto a eso. Entonces tu imaginación dice, esta persona me quiere o no me quiere. Entonces ves sus vibraciones, sus aromas ante ti, a qué huele cuando se te acerca, si miente o no miente, ¿no? Percepción. Claro. Y la percepción te dice si sí vale la pena o no vale la pena. Por eso a veces cuando te acercas a un animal, a un gato, a un perro, el perro recula porque tu emisión hacia el perro no es correcta. Pero cuando tienes la emisión correcta, amorosa hacia el perro te deja hacerle lo que quieras. Por eso los bebés pueden agarrar un perro y jalarle las orejas, o agarran al gato y le jalan la cola, y el gato no los va a lastimar, ¿no? Pero cuando tú agarras un gato y el gato, tú y él no tienen nada que ver, el gato te va a lastimar, porque él tiene esa percepción abierta, su lado amoroso, ¿no? Porque el amor es para un lado y para otro, no solamente es para abrazar, también es para rechazar. Sí. A veces el acto amoroso es más fuerte cuando rechazas lo que no debes tener, que tenerlo solamente por vanidad o deseo. Le haces más daño a la otra persona que decirle no, no es contigo. Creo que hablar del amor es algo muy extenso, pero en mis obras yo intento que haya ese juego con el amor de diferentes maneras, porque es lo que nos mantiene vivos. O sea, estamos aquí porque hubo amor. Si no hubiera habido ese orgasmo entre nuestros padres o ese acercamiento energético vital, no estaríamos aquí. Los mismos cuerpos de nuestra madre hubiera rechazado el esperma del padre, sea quien sea. Entre los judíos dicen, hijo de mi hijo, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero hijo de mi hija, ¿no? Mi nieto. Ese es mi nieto. Entonces, fíjate cómo el amor tiene una provocación de sustancias, de universos que coinciden. O sea, cuando alguien te gusta, pero tú no le gustas al otro, lo sabes. No se trata de convencerlo, porque convencerlo es comprar, ¿no? Convences a alguien de que te dé por oferta su cirindango, ¿no? O quiero tu teta y te voy a dar un collar, ¿no? O quiero tu pene, te voy a comprar un pantalón, un coche, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que consideras si tener a las personas que te gustan o encontrar vibraciones más emocionantes? Entonces, en el arte pasa una cosa muy extraña, muy sublime, que es cuando los actores, los artistas, los bailarines, los artistas, se empiezan a desarrollar, hay cargas amorosas muy interesantes que ocurren en escena. O sea, allí se abre un vínculo con algo general, maravilloso, auténtico, que es cuando se empieza a volver mejor artista, tiene una carga muchísimo más fuerte, amorosa. Y es lo que atrae al público. No es que hagas una onda sexy para llamar la atención, sino que es esa fase del cuerpo y de la mente que generan estas sustancias que llegan hacia el público. Por eso el público está sentado, para que le llegue esa carga de amor o de odio o de pasión o de envidia, de aquello que maneja el personaje, pero cuando tienes amor es clara. Cuando solamente es la memoria, no lo provocas.
Entonces el público tiene que estar atento a lo que dices y tiene que descifrar. El buen artista no hace nada para que tú descifres. Si entiendes, entiendes, y si no entiendes es que te falta un poco de evolución, no es el artista. Y cosa curiosa, ese público que no entendió va a regresar con algún amigo o una amiga que le tenga confianza y le pregunta, ¿tú sí entendiste? Sí, yo entendí, explícamelo. Y no es una cosa de explicación, es una cosa sensorial. Quiere decir que donde estamos más deteriorados es en emitir y recibir amor, no en el texto, no en las palabras, está en la energía. Pero aparte del entrenamiento o el trabajo que tiene usted con los actores, ¿ha podido desarrollar estas herramientas gracias al estudio de todos estos mundos para poder elevar ese potencial? Sí. O sea, ¿realmente se va directo a ese tema amoroso? Yo no lo trato como tal al dar clases, porque obviamente cuando dices a un alumno, este es un problema de amor, va a creer que quiero tener relaciones. Ajá. Obviamente, todos los que trabajamos juntos estamos enamorados de una manera determinada, diferentes niveles. Eso no quiere decir que tengamos relaciones o se trata de violar a las actrices o a los actores, no. Lo que pasa es que el acto amoroso está vinculado a la idea de pecado y está vinculado a la idea de posesión, no al acto de colectivo, ¿no? Una obra de danza o una obra de teatro es un acto amoroso generado desde el que está en la taquilla. Cuando tú llegas a un teatro y ves que el que vende los boletos está sonriente, es porque le va bien al teatro. Cuando llegas y dices, oye, quiero un boleto, ¿cuál quiere? Es que al teatro no le va bien. Desde el taquillero, las acomodadoras o la gente que está allí está insatisfecha, porque no hay un colectivo en el teatro, son empleados solamente. Cada quien vive una vida diferente, agrupados en un espacio que se llama teatro, allí trabajan, pero no les importa. Y el verdadero teatro está hecho por una comunidad. El que está en la taquilla, el que barre, el que limpia, el que sacude, el que pinta, el que ilumina, todos son una sola familia, por decirlo de una manera, y entonces la carga amorosa que tiene ese lugar es muy diferente. En 2019 gana usted el Premio Nacional de las Artes y Literatura en categoría Bellas Artes. En algunas entrevistas que he podido ver de ese año, usted comenta que no solo gana una persona o unas cuantas, sino gana todo el arte en general, el arte escénico. Sí. Pienso que también aquí es como un acto amoroso, ¿no? De decir, oigan, como usted dice, ay, se acordaron, sí estamos, sí, se acuerdan, ¿no? Y aquí está el premio. ¿Experiencia de eso? ¿Cómo se siente? Bueno, no duele, ni tampoco es penoso. Es la primera vez que dan este premio a un director de teatro. Me hubiera gustado tenerlo a los 25, porque esto incrementaría mis bonos en las relaciones públicas y sociales. Me daría oportunidad de viajar a otros lugares del mundo. Le permitiría a mi país utilizarme, a mi estado, a Veracruz, utilizar ese premio, porque también es de Veracruz. No fue así, hubo una pandemia. Por ese lado, ni mi país, ni el Estado, ni nadie de Jalapa se ha conectado para ver qué padre tener el primer premio que hay en la historia de teatro en su ciudad. Eso no es una réplica, sino es simplemente es una parte de sensaciones que tengo. Yo lo dejé pasar, siento que soy muy agraciado de en vida y lúcido tener un premio así, no en lo material, sino en el reconocimiento que aquello que he hecho toda mi vida se han dado cuenta de que ha tenido significado. Es como si por fin tu mamá hubiera leído tu poema del Día de la Madre, ¿no?
Entonces, estoy muy feliz de que me haya tocado este premio en el gobierno de este presidente. Y esto me hace feliz porque veo que no le dieron el premio a alguien que es del sistema. Porque además estos premios no se los dan a la burocracia. O al menos es la primera vez que le dan el premio a un director de teatro, entonces bueno, creo que como no soy burócrata, bueno, allí. ¿Qué me da? Me da la satisfacción bien íntima de haber sido visto por gente que conozco, que sé, no los conozco personalmente, pero sé cuáles son sus trayectorias, que vieron la posibilidad de darme algo que creyeron que merecía. No he dejado de trabajar, ni voy a cambiar mi forma de vida, ni nada. Aquí están, así visto diario. No voy a adquirir un Cadillac, ni voy a mudarme a la playa, ni voy a cambiar lo que he logrado. O sea, lo que he logrado es ser más sencillo. Y este premio me obliga a tener más tiempo para poder hacer lo que otros necesitan de mí, ¿no? Entonces, ese montaje que acabas de ver se rompió cuando nos sacaron del espacio que teníamos aquí en Veracruz, en Jalapa. Tuve que mudarme a otro lugar, encontré este lugar, lo adapté. No puedo vivir de otra manera si no hay un teatro. He vivido dentro del teatro que he generado desde 1969. Sí. O sea, llevo muchos años generando espacios, muchos, he hecho muchos. Todos los he perdido por lo mismo, falta de dinero, falta de apoyo. En el momento en que soy visto que hago un teatro, ya no necesita nada, sino en vez de ver como que se hace un jardín para la gente, que el Estado, los gobiernos ayudaran, la sociedad, alguien de la sociedad. Para este espacio me ayudaron gentes. De pronto pues no tenía dinero, me sacaron del espacio y no había ni un solo centavo, y de pronto llegaron algunos apoyos de España, me llegó uno, ¿no? De Veracruz me llegó otro, de la Ciudad de México me llegó otro, y de pronto tuve para alquilar este lugar. Luego vino el premio, un año después vino el premio, y sigo con el mismo espacio. Me va a permitir rentar este espacio porque lo rento. Ya me cansé de decir, oiga, regálenme un lugar mientras estoy vivo, un comodato. Obviamente creo que nunca va a pasar, ¿no? Por lo mismo de que se ve el teatro, se ve el arte como un artificio cultural donde solamente sirve como un adorno, ¿no? Que no da nada a la sociedad y que se pierde dinero, porque pues, los gobiernos siguen perdiendo dinero con los teatros porque no están llenos de gente de teatro, están llenos de burócratas, están llenos de personal que vive del teatro, pero no vive para el teatro. Entonces el teatro no sirve, es un local, es una lonchería, una tortillería, un salón de baile, lo que tú quieras, pero no es una identidad. El teatro debe ser una identidad. Entonces lo que me ha dado este premio es la posibilidad de volver a analizar lo mismo. Hace falta que haya más coherencia en la cultura, hace falta que haya más cuidado del Estado o del país respecto a los artistas. Este año se perdieron muchas becas, se perdió economía en los artistas. Sí.
No hay manera de mantener tantos artistas, sobre todo que de cada escuela de artes, que hay una por cada estado, cuando menos, patrocinadas por el gobierno, las universidades o los espacios educativos públicos, cuando menos hay una facultad pública que tiene la carrera de teatro. Entonces, cada año, no sé, a lo mejor, imagínate un número leve, 32 estados, bueno, 500 salen al año. ¿Qué pasa con esos artistas que deberían servir para darle a la humanidad, a la sociedad mexicana, a la cultura, a las almas, a los espíritus, a la patria, como le quieras decir, al alma de México, un nivel de crecimiento? Entonces, se les ve, porque lo he oído y me da mucha pena decirlo, son como payasitos. Ya van a salir unos payasitos de la escuela de teatro, ¿no? Los vamos a tener en la calle, caray, hombre, ¿no? Sí. ¿De qué les sirvió estudiar 4 años? Andan de payasitos en la calle. Así es. Lo he oído. Entonces, imagínate cómo se voltea el pensamiento, que en vez de que estuvieran en la calle, debieran estar en los espacios donde la cultura de un país pudiera amplificarse. Y la otra enseñanza que me da es que he tratado de hacer todas las cosas en mi vida por el beneficio colectivo. Me siento muy agradecido de que me hayan dado el premio. Otra vez, estoy muy agradecido que me haya tocado durante este gobierno y no dentro del anterior o del anterior, porque lo pude haber tenido desde hace tiempo, por la edad, ¿no? A lo mejor me lo dan porque estoy muy pasita y no por mi capacidad. Pero bueno, estoy muy agradecido, lo pienso usar para lo que hago, ¿no? Mientras esté vivo, yo voy a seguir haciendo lo que hago, conquistando el mundo Pinky, ¿no? Dándole a la gente lo más que puedo, empezando por los que llegan aquí a aprender, que sí vienen a aprender, y los que vienen solamente por buscar trabajo, pues no les doy trabajo, porque no es una empresa, ¿no? Yo no soy una empresa, no soy un lugar donde la gente viene a buscar trabajo, sino viene a buscar cómo generar una carrera en el lugar mejor que puedan, ¿no? Que es en el lugar de la creación, aprender de ellos mismos, que son las herramientas que utilizo. El conocimiento que tengo está a la disposición. La única biblioteca que hay aquí está aquí adentro y aquí, ¿no? Tengo todo el material virgen allí. Quien se mete por allí, sí encuentra material. Quien no se mete por allí, se va muy rápido, porque lo que vienen a buscar es chamba. No soy un productor de teatro, soy un generador de artistas. Y entonces, cuando me dieron el premio, estuve totalmente satisfecho, agradecido, lo estoy todavía, lo que me queda de vida voy a estar agradecido. Jamás pensé que sí me lo fueran a dar. Te digo, es la primera vez que se lo dan a un director de teatro. Pensé que se lo iban a dar a otra persona o a otras que pues políticamente están mejor situados. No me lo dieron por política, claro que no, porque no estoy dentro, y me siento muy feliz por eso. Quiere decir que puedo en algún momento determinado utilizar, que puedo seguir utilizando el lenguaje y las maneras que tengo para enseñar y empujar a los demás, no a que sigan mi ejemplo, sino que ellos mismos se vuelvan ejemplos de sí mismos, ¿no? ¿Y ese sentimiento fue parecido a cuando retomaron el Teatro El Galeón y retomaron su nombre para ponérselo? ¿O sí. ¿Cuál fue la experiencia ahí también? Sí, igual. Te digo, me quitan de los lugares, pero luego se dan cuenta que hacía falta, ¿no? El Galeón, cuando yo lo hice, los escenógrafos maestros que yo consulté cuando lo hice, me dijeron, pero esto no es un teatro. Digo, ¿cómo no? Tiene todas las posibilidades. Y me decían, no, un teatro debe ser con cortinas y con esto, ¿no? Como es un teatro, el Teatro del Estado, cualquier teatro tipo italiano. Entonces decían, no, el teatro tipo italiano
fue del siglo tal. Estamos en el siglo XX y ahora estamos en el XXI. Y tienen que ser otros espacios para la gente nueva. Y ahí está, es el teatro de la República Mexicana que más solicitudes tiene para ser usado. Y aunque yo no estuve durante 40 años en ninguna función, porque me empujaron a que me fuera, de muchas maneras, cuando regresé a recibir el premio y luego hice unas funciones allí de Existencia, la obra Existencia, que yo considero que es una autobiografía puesta como la vida de Artaud, de Antonin Artaud, pues me hizo muy feliz. Tengo una hija que ahora puede decir: mi papá es un teatro. Este año voy a hacer una obra ahí, voy a estrenar mi próxima obra. En septiembre voy a estrenar mi próxima obra ahí. Empiezo a ensayar con la Compañía Nacional, una obra que propuse, que yo escribí. Bueno, todavía no está escrita, hice nada más un bosquejo de qué era lo que yo quería hacer sobre dos divas de la independencia de México. Este año se cumplen pues muchos años, ya es el 21 y la independencia se consumó en el 21, pero 821, o sea que ya son 2 siglos, ¿no? Sí. 200 años de eso. Y construí una obra que se va a estrenar en el Galeón, voy a ensayar allí y a estrenar con un bonito grupo de la compañía, pequeño, una obra que se me ocurrió por un diálogo que descubrí en un libro que decía que 2 personajes se habían conocido incidentalmente y fue todo. Y allí, en ese momento, en esa hora donde estuvieron juntas estas personas, construyó la obra de teatro. A lo mejor no es verdad, pero sí habla de lo que quiero que hablen los personajes, de una visión que no está en la historia porque la historia la escribieron de otra manera. Sí. No escribieron lo que yo creo que pasó, ni con los independentistas, ni con los hispanos, ¿no? Y bueno, regreso al Galeón, pero el Galeón ahí seguirá, mientras quieran que se llame con ese nombre raro que tengo, que me ha costado, por un lado, aceptación y por otro lado, muchísimo rechazo, porque nunca me han considerado del lugar donde pertenezco a México. Soy de México y aquí por ti seré, ¿no? Pues, pero así en lo social se me considera raro, ¿no? Pues maestro, me encantaría seguir con esta charla. Yo sé que va a haber mucho más oportunidad para poder platicar y pues quisiera usted agregar algo. Muchas personas me dicen, pídele consejos a todo, pero digo, bueno, se lo voy a externar. No sé si usted cree en los consejos, como dirían. No, yo creo que lo que tengas que saber, tienes que ir a la fuente. Estuve dando unas conferencias, pláticas, pero no puedo acercarme a los temas si la otra persona no se mueve, ¿no? Entonces, bueno, eran pequeñas pláticas que duraban 2-3 horas, porque me extiendo, pero yo quiero regresar a dar clase, quiero tener la posibilidad de que todo lo que sé quede en libros vivos, sí, como la obra esta que se llama Fahrenheit 400 y pico, 451, algo así, que escribió Bradbury sobre cuando ya se acaba, la política hace que quemen los libros, hay gente que se los aprende de memoria, y entonces son libros vivos, ¿no? Y yo creo en eso, creo que lo mejor que uno puede dejar en la vida es otros que entiendan cuál es el camino que les toca seguir, ¿no? Porque no todo es que sean directores o sean actores. El arte no solamente sirve para hacer cosas en escena, sino también sirve para vivir, para sobrevivir, ¿no? Y ya la última. Un amigo con su mujer y una niña se quedaron perdidos
en un viaje que hicieron, se quedaron perdidos, lejos, lejos de la sociedad y sin comer. Se les fue, se fueron y los dejaron solos, abandonados, no se dieron cuenta. Y posiblemente regresaban ese día o quién sabe cuándo, porque nadie se dio cuenta que se quedaron. Nadie los contó a los que se regresaron, nadie contó y faltaban 3, una pareja y una niña. Y entonces se pusieron a platicar estos 2 adultos, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Pues no sé, vamos a revisar qué hay. Y total, aguantaron 8 días con todo lo que sabían, que empezaron a descubrir todo lo que sabían cuando se quedaron solos, cómo comer, cómo hacer fuego. Por supuesto que se destruyeron las manos y se lastimaron mucho porque no sabían hacer fuego, nunca habían hecho fuego, pero encontraron cómo hacer fuego, encontraron cómo purificar el agua, encontraron cómo comer, qué comer, comieron hasta gusanos, pero comieron, no se murieron de hambre. Estaban muy lastimados del cuerpo, la niña le dio una infección estomacal, pero sobrevivieron 8 días hasta que regresó otro equipo con gentes, entonces los vieron y se regresaron. Entonces, así es el arte. De pronto, cuando te quedas sin ninguna herramienta, empiezas a darte cuenta dónde están las herramientas, dónde las aprendiste y cómo es mejor que lo que te han dicho. Entonces yo a veces digo cosas que no le sirven a la gente y hay cosas que les digo que a veces sí le sirven a la gente, porque así es, aprendemos lo que queremos y no aprendemos lo que no queremos. Así es. Entonces yo aquí estoy, mientras esté aquí y pueda haber clases, va a haber clases, y donde quiera que me tenga que mover para seguir haciendo lo que amo, pues me voy a mover. Y pues así es la vida, ¿no? A veces te mueves y a veces te quedas quieto. Maestro, muchas gracias de corazón por darnos esta bienvenida en su espacio, con esta charla. Le agradezco mucho y sé que no es la primera ni la última vez de estas charlas, porque sé que la gente va a estar, oye, pregúntale, entonces ya le traeré ahí el kit de preguntas. Bueno. Y muchas gracias, maestro. Y esto fue La Última Escena.